Muy buenas noches, queridos hermanos. Seguimos reflexionando la carta a los Hebreos. Hoy vamos a continuar en el capítulo 1:19 que habíamos dejado, capítulo 2 y 3, para avanzar suavemente en esta lectura que seguro ustedes ya habrán leído la carta, no sé si entera, pero una buena parte. ¿Qué tema tenemos para reflexionar hoy? El tema de la realidad de la humanidad en la época de San Pablo y de la humanidad para toda la historia, antes y después de él, que es la realidad de la humanidad caída por el pecado original. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es un punto negativo en sí mismo? No del todo. ¿Por qué? Porque gracias a la humanidad caída, gracias a esa feliz culpa, como cantamos en el pregón pascual, Jesucristo fue enviado por Dios y en el Espíritu Santo nos dio la salvación. Entonces, ¿qué dice San Pablo a partir del capítulo 1:19? La realidad de la humanidad caída es igual para todos, tanto para judíos como para paganos. Todos igualmente tenemos la posibilidad de conocer a Dios y también tenemos esa debilidad o esa caída. Ambos, paganos y judíos, tenemos la opción de seguir a Dios o de darle la espalda. Los paganos buscarán a Dios por su libertad, por la conciencia, buscando el bien, la solidaridad. Los judíos buscarán a Dios a través de la Biblia, a través de lo que es la revelación. Y nosotros, que somos la continuación de la Iglesia, del pueblo judío del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, igualmente. A la Torá, a la Biblia, a los mandamientos, agregamos lo que es las bienaventuranzas que Jesús anunció en el monte. Así que tenemos entonces la realidad del pecado, pero igualmente la libertad de poder optar nosotros mismos por buscar a Dios. Y eso es el pilar fundamental de este punto, de este capítulo, 1:19 que San Pablo nos da a su conocimiento. Esta salvación entonces que Cristo nos deja, es esa la única garantía de que nosotros podamos alcanzar la plenitud de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque somos salvados por Jesucristo. Es una gracia. Y así como experimentamos la salvación y experimentamos que hemos sido salvados, tenemos esa obligación como gratitud de anunciarla. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a identificar precisamente esa salvación? El camino de los mandamientos, las bienaventuranzas, el recibir la salvación y el anunciarla. Esa va a ser la dinámica que San Pablo va a manejar en estos primeros capítulos de la carta. Después ya, en el capítulo 2, él avanza a decir: entonces, si tenemos la salvación asegurada, si Jesucristo entregó su vida por nosotros, tenemos la oportunidad de recibir la salvación y transmitirla, ¿por qué ese juzgar al prójimo cuando se equivoca? ¿Por qué juzgar al prójimo o condenarlo cuando no piensa igual que yo? Y ahí él se refiere a ese choque de cultura que había entre el mundo pagano y el mundo cristiano. ¿Por qué esa acusación constante? Ya en estos días, seguramente ustedes que han estado escuchando las misas o leyendo la palabra de Dios cada día, se habrán encontrado con la parábola del sembrador, con la parábola del trigo y la cizaña, cómo Jesús también va haciendo esto de esperar, de dar tiempo a que el hermano se arrepienta, dar tiempo a que el hermano descubra la salvación de Dios, descubra dónde está el bien y también dónde está el mal para apartarse de él. Entonces, ¿qué nos dice San Pablo? No tenemos que perder tiempo en eso. Dejemos ese juicio a Dios. Mientras tanto, busquemos el amor de Dios, vivamos en él, actuemos según como la palabra de Dios nos va enseñando. Entonces, cuando discutes con un hermano, ¿por qué? Por diferencia de ideas, por tener la razón. ¿Quién gana? Si lo terminás condenando o él te termina condenando a vos porque no pensás igual. No gana nadie. Ser creyente o pagano, dejemos el juicio en las manos de Dios al final del tiempo. Porque mientras tanto, ¿en qué tenemos que invertir nuestras energías, nuestra fe, nuestra oración, nuestro testimonio? En que ese diálogo sea tu testimonio. En que la coherencia de fe se manifieste en tus buenas obras. El ejemplo, la bondad, el buscar siempre el bien, el descubrir el mal nada más que para ayudar a que el otro vea lo negativo que eso tiene. Porque entonces, ¿quién es el santo? ¿Quién es el justo? No el que hace cosas simplemente, sino el que vive en su ser más profundo el amor de Dios.
no te va a asegurar la salvación tal medallita, los mandamientos, el rollo de la Torá judía, el aferrarte a una cierta doctrina de fe, a un contenido de fe. Y ni siquiera, exagerando un poco, ni siquiera la hostia comulgada con el cuerpo de Cristo te va a asegurar la salvación si no crees. Porque muchas veces podemos comulgar distraídos, o ahora que no lo podemos hacer, lo ansiamos y parece que nos falta algo. Pero no es solamente ir y comulgar ese pedazo de pan, tenés que creer en él. Y estar de acuerdo con todo lo que eso implica de recibir el cuerpo de Cristo, de unirte a Cristo en su sufrimiento, en su gracia, en la vivencia de la palabra de Dios. Ojo, nuestra salvación no es una práctica religiosa, no es una doctrina religiosa lo que te va a salvar, es la persona de Jesucristo. Es Dios creador y el coincidir con Él en todo lo que uno vive y en la forma en la que uno vive. Por eso, cuando uno enjuicia al hermano, cuando uno acusa al hermano, cuando discutimos estérilmente por puntos de vista, ¿qué ganamos? Distancia, alejamiento. Ahora que tanto tenemos experiencia del aislamiento, del distanciamiento, de la proximidad, ahora parece que es pecado estar próximo al hermano. Ahora parece que lo contrario es lo que nos va a acercar. Y sin embargo así estamos. Entonces él ya después, San Pablo, en el capítulo 3, va a ir profundizando que los instrumentos de la salvación son importantes. Tenés que saber rezar, tenés que saber celebrar el culto, tenés que estar comunicado con la palabra de Dios. Todas esas formas ayudan, pero no te aseguran la salvación. La razón o que vos puedas enseñarle a alguien lo que sabes, te va a ayudar a dar testimonio, pero no te va a asegurar la salvación. ¿Qué es lo único que te va a asegurar la salvación? La pertenencia a Dios, porque solo Dios es fiel. Dios es el que ha enviado a Jesucristo para salvarnos. Dios es tan fiel y tan justo que perdonó nuestros pecados para que nosotros descubramos hasta qué punto Él nos ama. Entonces, ¿cuál es el planteo final del segundo capítulo y el tercero de San Pablo? No busquemos asegurar la salvación por cosas externas, porque a los judíos así le fue con la ley, así le fue con la circuncisión. Tenían un orgullo enorme porque ya decían, con eso Dios ya estamos salvados. Y esta tierra santa, Jerusalén, el templo, todo esto nos va a dar la salvación. Y todo eso desapareció, todo eso fue destruido. No vaya a ser que nosotros también estemos transitando el mismo camino, creyendo de que si nos aferramos al milagro que estamos esperando, nos aferramos a que Dios escuche mi palabra, nos aferramos a esa medalla, nos aferramos al libro de la palabra y no lo leemos, nos aferramos a una estructura de fe familiar y no la vivimos personalmente, no nos va a salvar. Y esto es muy duro, es muy doloroso pensar de esta manera porque estamos ante la responsabilidad propia de aceptar al Salvador o aceptar las estructuras externas que nos pueden salvar. Y ese es el error. Por eso ahora el Papa ha sacado un documento último donde habla de la conversión pastoral, de la conversión parroquial, la conversión de las estructuras. Creo que vale la pena leerlo, buscarlo en internet, porque ahí nos habla precisamente de eso. Las estructuras y las prácticas religiosas sin espíritu interior no salvan a nadie y nos alejan más de Dios. Pero cuando tratamos de reflexionar, de buscar el significado de cada oración, de cada celebración de la misa, cuando buscamos en la lectura de la palabra comprender lo que el Espíritu quiere para nosotros, cuando tratamos de dialogar con el hermano en vez de tener la razón, tratar de dialogar qué es lo que Dios nos quiere decir, ahí está la salvación. Porque ahí nos vamos a ir identificando con la persona de Cristo, con la persona de Dios Padre Creador, con la persona del Espíritu Santo que nos va a interiormente inspirar y a guiar a cada uno. Así que por ahí entonces pensemos, preguntémonos, ¿cuántas veces estamos tan orgullosos de lo que creemos que nos sentimos con derecho a acusar o a juzgar al hermano? ¿Cuántas veces, porque el otro es tal o cual, con su error, con su pecado, porque no vive la fe, nos creemos que ya nosotros somos mejores que él?
¿Cuántas veces como creyentes vemos a alguien que no practica la fe o que está alejado de Dios por el vicio o por el pecado? Sentimos lástima y vergüenza de esa persona. Ojo que nos puede pasar hasta en nuestra propia iglesia. Cuando alguien entra a la iglesia y no sabe hacer la señal de la cruz, no se arrodilla. ¿Cuántas veces cuando podíamos ir a la misa, que había un nene que jugaba y qué sé yo, y uno decía, pero mirá ese padre, mirá esa madre, qué irresponsable que son? ¿Cuántas veces pensamos así dentro del trabajo? Pero mirá qué inútil, mirá que cómo no va a saber hacer eso. Y está en este cargo, está en tal otro cargo y no sabe cómo desempeñarse. ¿Cómo va a hablar así? ¿Cómo se va a comer una S? ¿Cómo no va a saber conjugar un verbo? ¿Cómo se va a equivocar una calle? ¿Cuántas veces en cuestiones de fe o en cuestiones humanas nos creemos con derecho de juzgar a alguien, condenar a alguien, cuando en realidad Jesucristo, ¿qué hizo con nosotros? Dios, ¿para qué envió a Jesucristo? Para mostrarnos el camino, pero con su persona, no con sus palabras. Entonces, en lugar de ver y señalar con burla, con ironía el error de alguien, tendríamos que preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios en este momento? ¿Qué me pide que yo haga por esa persona? ¿Cómo lo tengo que hablar? ¿Si lo tengo que corregir? ¿Si le tengo que advertir? ¿Si le tengo que agradecer? ¿Si le tengo que pedir perdón? Cada vez que veamos algo malo en el mundo, nos tenemos que preguntar cómo corrijo, cómo ayudo a que esa situación se llene del amor de Dios. ¿Cómo busco, cómo hago, cómo ayudo a que la persona pueda descubrir lo que Dios le está pidiendo? Así que pidámosle al Señor entonces que podamos leer este capítulo 1, 19 de los Romanos, el capítulo 2 y el capítulo 3, y poder descubrir entonces esa situación. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? Que puede estar tanto en un creyente como en un no creyente. Y viendo dónde está el mal, ¿cómo puedo hacer para que eso se convierta en bien? Y viendo dónde está el bien, ¿cómo lo puedo profundizar aún más? Tal vez como creyentes tenemos ya herramientas que las tengo que usar para lo mismo, no para creerme ya seguro de eso, sino para ayudarme. Y nuestra mayor responsabilidad es, entonces, conocer la voluntad de Dios, transmitirla con la enseñanza y transmitirla con el ejemplo. Nunca condenar, nunca acusar, sino dar tiempo a que Dios se le vaya manifestando a la persona y pueda descubrir lo que Él le pide, pueda descubrir su voluntad. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a ver entonces cómo seguir nuestra vida de fe, cómo seguir esta lectura de la carta a los Romanos, siempre viviendo de la mejor manera posible lo que Dios nos enseña y lo que Él nos invita a vivir con el prójimo. Muy bien, y siempre dicen que hay que dejar una consigna. Vamos a dejar una consigna entonces muy fácil, muy simple, muy concreta. Vamos a ver en dónde ponía la salvación el pueblo judío. Tenemos elementos muy simples, era fácil. ¿Dónde ponía la salvación? En los mandamientos. ¿Y el Nuevo Testamento? ¿En dónde pone la salvación Jesucristo? En las bienaventuranzas. Así con esas dos que contesten ya está bien, pero tienen que escuchar la catequesis primero. Muy bien, nos vemos después en el vivo y en el sorteo de los premios.